Bueno chicos, vamos a seguir con el tema 14 de probabilidad. En concreto vamos a ver punto 5, que son las propiedades de la probabilidad. En primer lugar vamos a ver lo que son los sucesos compatibles. Cuando dos sucesos pueden ocurrir a la vez, decimos que son compatibles. En caso contrario se denominan incompatibles. Ejemplo, en el experimento de lanzar un dado, decide si estos sucesos son compatibles o incompatibles. Tenemos el suceso A, que es obtener 4, el suceso B, que es obtener un número par, el suceso C, que es obtener un número mayor que 5, y ahora tenemos que ver si son compatibles o incompatibles. Los sucesos A y B son compatibles. ¿Por qué? Porque hay un número que es el 4, ¿vale? Que es un número par y pertenece a ambos sucesos. Es decir, pertenece a este suceso A, que es obtener 4, y al suceso B, que sería un número par. ¿Vale? Los sucesos B y C también son compatibles. ¿Por qué? Porque el 6 pertenece a ambos sucesos. Por un lado el 6 es un número par y un número también mayor que 5. Pertenece a los dos sucesos a la vez. Pero en cambio los sucesos A y C son incompatibles. ¿Por qué? Porque no hay ningún resultado que ocurra ambos a la vez. ¿Vale? No hay ningún número que sea obtener 4 y además que sea un número mayor que 5. Por eso son incompatibles. Ahora vamos a ver las propiedades de la probabilidad. Para que cualquier suceso A se cumple que la probabilidad de A está entre 0 y 1. La probabilidad de un suceso seguro es 1. ¿Vale? Es decir, el resultado que siempre ocurre. Por ejemplo, lanzar un dado y que salga un número menor que 7. Pues eso es un suceso seguro y su probabilidad es 1. ¿Vale? Y la probabilidad de un suceso imposible es 0. ¿Vale? Sería este 0. Pues la probabilidad está entre el suceso imposible y el seguro. Está entre 0 y 1. ¿Vale? Si dos sucesos son incompatibles, ¿vale? La fórmula que vamos a utilizar para calcular la probabilidad de la unión de A y B es la siguiente. Sería igual a probabilidad de A más probabilidad de B. Pero en cambio, si los dos sucesos son compatibles, para calcular la probabilidad de A unión B, que es la misma que esta, aparte de tener la probabilidad de A más probabilidad de B, hay que restarle la probabilidad de la intersección de los sucesos A y B. ¿Vale? Y si es el suceso complementario de A, que acordaros que se representaba así, su probabilidad es 1 menos la probabilidad de A. ¿Vale? La probabilidad del suceso complementario o contrario a A es 1 menos la probabilidad de A. Bueno, vamos a ver un ejemplo. En la página 295 podemos verlo y dice así: un experimento consiste en lanzar un dado y anotar el resultado obtenido. Calcula la probabilidad de estos sucesos. El apartado A es obtener un 2 o un número mayor que 4. El apartado B, no obtener ni un 2 ni un número mayor que 4. Y C, obtener un número par o menor que 5. Vamos a ver el primer apartado, que sería obtener un 2 o un suceso mayor que 4. Vale, vamos a llamar A al suceso obtener un 2 y B el suceso obtener un número mayor que 4. Como aquí me dice O, acordaros que esto era la unión, ¿vale? Y se representa así: A unión B, ¿vale? Que es obtener un 2 o un número mayor que 4, ¿vale? Y se pone aquí. Entonces, lo primero que tengo que ver si puedo aplicar la regla de Laplace. ¿Y cuándo se utilizaba? Pues cuando las posibilidades de salir cualquier cara del dado era la misma, es decir, son sucesos equiprobables, ¿vale? Y como ocurre así, pues podemos utilizar la regla de la cadena, de Laplace, ¿vale? Entonces, ¿cómo era la regla de Laplace? Pues era número de casos favorables entre casos posibles. Entonces, vamos a llamar a obtener, hemos dicho que le llamamos a al suceso obtener un 2. ¿Cuál es el resultado posible? Pues el 2. Entonces, si quiero calcular la probabilidad, tengo que hacer número de casos favorables,
¿vale? Aquí tendría solamente un resultado, que sería el 2. Entonces, hay solamente de los 6, de las 6 caras que podría obtener, que son los casos posibles, obtener el 2 solamente es un caso. Pues entonces tengo que poner 1 entre 6. 1 favorable entre 6 posible, ¿vale? Luego, el suceso B, obtener un número mayor que 4. ¿Cuáles son los números mayores que 4? Pues puedo obtener el 5 o el 6, ¿vale? Tengo dos casos favorables. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de B de obtener un número mayor que 4? Pues dos casos favorables, 2 entre 6, que son los casos posibles. Y por otro lado, como A y B son incompatibles, ¿vale? Y yo quería ver la probabilidad de la unión, porque yo quiero ver la probabilidad de obtener un número, el número 2 o un número mayor que 4. Entonces, según las propiedades que hemos comentado antes, ¿vale? Aquí, si dos sucesos son incompatibles, cuando yo quiero la probabilidad de la unión, tengo que hacer la probabilidad de A más probabilidad de B, ¿vale? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues calcular probabilidad de A más probabilidad de B. La probabilidad de A ya lo había calculado, que es un sexto, ¿vale? Y la probabilidad de B son 2 sextos, ¿vale? Entonces, aquí lo sumamos, las dos fracciones, 1/2 más 2 sextos son 3 sextos. Y simplificando me queda 1/2, que al dividir me sale 0,5, ¿vale? Hemos dicho que cualquier probabilidad, ¿vale?, va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Cualquier probabilidad que vayamos a calcular está entre 0 y 1. Bueno, ahora vamos a hacer el apartado B, que sería obtener la probabilidad del suceso de no tener ni un 2 ni un número mayor que 4, ¿vale? Si os dais cuenta, es justo lo contrario al apartado A, que era obtener un 2 o un número mayor que 4, ¿vale? Entonces, como es el suceso contrario, porque aquí dice no tener ni tal, pues se pone la unión que teníamos antes de A y B, pero con el símbolo de que es el suceso contrario, ¿vale? Entonces esto sería el suceso no tener ni un 2 ni un número mayor que 4. ¿Y cómo se calcula? Pues hemos dicho que la probabilidad de un suceso contrario o complementario es 1 menos dicha probabilidad, ¿vale? Entonces, si yo quiero ver la probabilidad del suceso contrario a la unión de A y B, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de la unión de A y B, ¿vale? Como esto me había salido 0,5 en el apartado anterior, hago 1 menos 0,5 y me sale 0,5. ¿Vale? Y por último, vamos a obtener la probabilidad de obtener un número par o menor que 5. Vamos a llamar C a obtener un número par, ¿vale? El suceso obtener un número par. Y D al obtener al suceso de obtener un número menor que 5. Yo, como aquí dice obtener un número par o menor que 5, esto sería el suceso unión, ¿vale? Y se representa así, C unión D, obtener un número par o menor que 5. Entonces, tenemos que ver si son sucesos compatibles o incompatibles. Como C y D son compatibles, ya que el 2 y el 4 pertenecen a los dos sucesos, es decir, el 2 y el 4 es número par y también son números menores que 5. Entonces, ahora la fórmula que hay que coger para calcular la probabilidad ya no es esta, que es para sucesos incompatibles, ahora sería esta de aquí, ¿vale? La probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B, ¿vale? Tenemos que aplicar esa fórmula. Tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, primero hay que calcular esto y esto de aquí, ¿vale? Y luego utilizar esa fórmula. Entonces, vamos a calcular la probabilidad del suceso C. Entonces, en primer lugar, tengo que ver lo que es el suceso C. Hemos dicho que era obtener un número par, ¿vale? ¿Qué números pueden ser? 2, 4 y 6. Como son 3 resultados de los 6 posibles, porque hay 6 caras, ¿vale? Esto me sale 3 sextos. Luego, el apartado
perdón, el suceso D. El suceso D es el obtener un número menor que 5. ¿Qué números son menores que 5? Pues el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Y cuál es su probabilidad? La probabilidad de este suceso, que es obtener un número menor que 5, sería 4 casos favorables entre 6 que son los posibles, que son todas las caras que hay, 4 sextos. Y ahora vamos a hacer la intersección, porque yo tengo que calcular esto, esto y esto, ¿vale? Ahora vamos a ver la intersección. La intersección, pues esto sería obtener par y la intersección, acordaros que era la i menor que 5. Un número par y menor que 5, pues puede ser el 2 o el 4. Tenemos estos dos posibles resultados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la intersección del suceso C y D? Pues tenemos dos casos favorables, ¿vale? Entre 6 posibles, porque hay 6 lados, ¿vale? 6 caras que tiene el dado. Vale, una vez que ya tengo las 3, pues ya lo aplico en la fórmula, ¿vale? Y sería 3 sextos más 4 sextos menos 2 sextos. Que esto es 7 menos 2, 5 sextos. Y dividiendo me sale 0,83. Y esa sería la probabilidad de obtener un número par o menor que 5. Bueno, chicos, pues hemos terminado. Espero que haya servido de ayuda y que no tengáis muchas dudas. Venga, un saludo, hasta luego.